¿A quién quieres tener a tu lado cuando hay una lucha, si hay una tragedia, si hay un problema? A alguien capaz, ¿verdad? A alguien que te pueda asistir, a alguien que te va a dar seguridad. En la lucha espiritual, Cristo es esa persona. Los creyentes estamos en Cristo. Es Cristo quien es capaz, no nosotros. Es Cristo quien nos capacita. Es Cristo quien es nuestra fortaleza porque es poderoso. Así entonces, ¿cómo puede un creyente fortalecerse en Cristo para la lucha espiritual? Bueno, vamos a pensar en algunas ideas en base a lo que hemos visto en este pasaje. En primer lugar, conociendo el poder de Cristo. Conociendo el poder de Cristo. Solo puedes fortalecerte cuando conoces el poder de Cristo. Y tristemente, hay muchos creyentes que no profundizan en el poder de Cristo. No conocen realmente en profundidad a su Señor y Salvador. Y eso les lleva a un desconocimiento de su capacidad y atributos. Pero cuando eres consciente de su poder, vas a acudir a Cristo para la fortaleza necesaria. Es más, Cristo al resucitar demostró, como dice la Biblia, que Él venció. Él venció al pecado, a la muerte, a Satanás, y así estamos seguros en Cristo porque Él tiene la victoria final entre el bien y el mal. Pero hasta el fin de los tiempos no va a ser visible para todos. Creemos esto por fe, por la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos fortalecernos en Cristo para la lucha espiritual? Bueno, no solo conozcas el poder de Cristo, sino crece en tu confianza en Cristo. Crece en tu confianza en Cristo. Según le conoces más, vas a confiar más en Él. Fijémonos Abraham. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Abraham recibió una promesa de Dios. ¿Recordamos? Una promesa de Dios que humanamente hablando era imposible. Abraham, muy avanzado en edad, ya cerca de los 100 años, recibe la promesa de que va a ser padre cuando su esposa Sara tenía una edad similar. Imposible, esto humanamente hablando es imposible, totalmente. Así él luchó con esa promesa, ¿verdad? Pero esa promesa no solo era que él iba a ser padre, sino que de su simiente, de quien iba a nacer, iba a venir el Mesías. Y de ahí iba a haber un gran pueblo, el pueblo de Dios. Imagínate qué promesa, iba más allá de tener un hijo a esa edad. Le prometía que su descendencia iba a ser como las estrellas, incontable. ¿Qué hizo Abraham en su debilidad? Romanos 4:10 nos lo dice. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y es muy interesante porque se fortaleció en fe, mismo verbo que Efesios 6, expresado también en voz pasiva, es decir, recibió fortaleza de Dios, no fue sus propias fuerzas. Se fortaleció en su duda y en su debilidad. Hemos de crecer en nuestra confianza en el Señor, como Abraham creció. Ahora, en tercer lugar, hemos de descansar en su gracia. Hemos de descansar en su gracia. La lucha espiritual no es fácil. Y a veces seguir a Cristo requiere ciertos problemas y dificultades personales en distintos ámbitos de la vida. Pablo tuvo oposición. Lo hemos leído en el pasaje de Hechos y sigue leyendo Hechos. Realmente los de Tesalónica, en los siguientes versículos, le persiguieron a la siguiente ciudad, a Berea. Los de Berea va allí, predica el Evangelio de Cristo, lo reciben, dice la palabra, eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra. Muchos creyeron, entre ellos personas prominentes de la ciudad, porque el Evangelio es para todos, independientemente de su clase, raza o nación. ¿Y qué sucedió? Los de Tesalónica persiguieron a Pablo en la otra ciudad. No solo le sirvió acusarle falsamente, ponerle en contra a las autoridades diciendo, mira, es que él dice que no tenemos que someternos a las autoridades porque el César no es la autoridad, es Jesús. Mentira. Cuando a Jesús le dieron una moneda, los judíos probándole, le dijeron, hemos de pagar impuestos al César, que era una fuerza de ocupación ilegítima. Jesús les dijo, ¿qué cara veis en esa moneda? La del César, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
No es verdad, la Biblia dice tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que honrar a las autoridades, tenemos que orar por las autoridades, porque Dios finalmente pone las autoridades en los distintos ámbitos de la vida para nuestro bien. Pero aún así lo usaron mintiendo, difamándoles, injuriándoles en su contra, porque eran un problema para ellos, les acusaron falsamente. ¿Y qué sucede ahí? Pablo no solo tenía persecución, sino que dice Corintios que tenía un mensajero de Satanás. No se sabe bien qué es esto del mensajero de Satanás, pero probablemente es una persona que se oponía ferozmente y que le hacía la vida imposible incluso desde dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo oró a Dios y le dijo, quítame a este problema, quítame a este mensajero, quítame esta dificultad. ¿Y qué le contestó Dios? 2 Corintios 12:9. Este es el testimonio de Pablo. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Nos damos cuenta? Esta es la actitud de un creyente. No pienses que la fortaleza de Cristo es que todo te va a ir bien en la vida, que no vas a tener ningún problema, que vas a ser, te pinchan y no sangras, ¿verdad? Que nunca te van a despedir del trabajo, que nunca vas a estar en el hospital, que nunca vas a tener un problema, que la vida espiritual siempre va a ser coser y cantar. No. Hay épocas que va a ser así, pero otras va a ser una lucha espiritual. Tenemos que fortalecernos en Cristo y en su gracia, porque en nuestra debilidad experimentamos el poder de Cristo, en su gracia que Él nos da. Y cuando estamos y somos débiles, estamos en buena posición, porque eso nos hace vulnerables y nos hace acercarnos a Cristo para fortalecernos en Él. Cuando somos orgullosos, soberbios, nos creemos que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos olvidamos de Dios. No venimos a Dios. No queremos ser cristianos que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Queremos ser cristianos que seguimos a Cristo siempre, pero claro, especialmente en nuestra debilidad para que nos fortalezca.